Shalom. En Beshem Yeshua HaMashiach Moshiach Adonenu. Asher Hashem Malka Shen Imagen. En Beshem Yeshua HaMashiach Moshiachenu. Kol Bichata HaMishpachot. Ham Kehilot Meshichot. En Beshem Yeshua HaMashiach. Bendiciones a todos. Hoy quiero compartirles algo que es muy usual y muy común dentro del pueblo judío mesiánico que creemos en Yeshua como el Mesías de Israel. Las escrituras dicen cuándo nació Yeshua. Las escrituras nos dicen cuándo realmente nació Yeshua. ¿Qué fue lo que sucedió? El Papa Juliano fue el que cambió la fecha porque él quiso cristianizar a los romanos. Y como los romanos el 25 de diciembre adoraban al cumpleaños de Dios Sol, el solsticio del invierno, ellos practicaban su fiesta pagana el 25 de diciembre y se repartían regalos unos a otros y comían cerdo, algo que para todo judío es algo abominable. Yo te hago una pregunta. Si tú hubieras vivido en la época de Yeshua y lo hubieras invitado a comer, ¿él aceptaría comer cerdo cuando todo judío no lo hace? Ciertamente él no lo haría. El asunto es que el Papa Juliano quiso cristianizar a los romanos y escogió una fecha pagana, el 25 de diciembre, el solsticio del invierno, el cumpleaños del dios Sol. Como a Yeshua se le menciona en Malaquías 4 como el sol de justicia, a este hombre se le ocurrió poner una fecha pagana para convencer a los romanos de seguir una fecha pagana. Pero Dios realmente no está a favor de eso. Vamos a ver el libro, el Sefer de Hillel, o el Evangelio de Lucas, capítulo 1, a quien va dirigida esta Igeret, esta carta, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo significa amado de Dios. Algunos lo traducen como amigo de Dios. Tanto seguidor de Yeshua, Lucas o Hillel, escribió el Evangelio de Lucas como también el libro de Geburot Sheliachim, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo podemos ver en Hechos capítulo 1, que la carta también va dirigida a Teófilo, amado de Dios. Algunos piensan que esto es algo simbólico, mas sin embargo era un nombre que podían usar tanto gentiles como judíos, Yehudim. Hechos capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, es Lucas hablando, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Vamos a volver al libro de Lucas. ¿Podemos saber cuándo nació Jesucristo? Sí, viene en la Biblia cuándo nació. Lucas capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, que significa el Señor ha recordado, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Elohim y andaban irreprensibles en todos los mandamientos o mitzvot y ordenanzas de Adonai. Pero no teniendo hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Elohim según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Eterno. Bien, vamos a ver esto que nos muestra aquí las escrituras. El rey David había establecido que desde el inicio del año, en el mes de Nisan o Abí, cuando cae Pesach, la Pascua, los sacerdotes tenían que ministrar durante todo un año. Y eran por su casa paterna. Los Kohanim, los sacerdotes. La palabra Cohen, muchos lo traducen como sacerdote, pero es más bien traducida columna. Bien. Ahora, aquí vemos en el capítulo de Lucas 1, verso 5, que Zacarías era, dice... Zacarías era de la clase de Abías. En Divrei Haim, en Crónicas 24, vamos a explicar un poco más acerca de esto.
en 1 Crónicas 24, dice así. Repito, el rey David había establecido que los sacerdotes sirvieran al Eterno durante un año y a cada uno le tocaba una semana. Zacarías era de la orden de Abías. 1 Crónicas 24, verso 7. La primera suerte tocó a Joyarim, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim. 1 Crónicas 24, del 7, lo vamos a leer. La tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamim, la séptima a Cos y la octava a Abías. Zacarías era de la orden de Abías. A él le tocaba en suerte ofrecer el Ketoret del incienso en la octava semana, que viene cayendo, que es la última semana de mayo. Pero vamos a seguir leyendo el libro de Lucas, capítulo 1, o Gilel. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí vamos a descubrir cuándo nació Juan el Bautista y cuándo nació Jesucristo. No nació el 25 de diciembre. La misma Biblia nos dice cuándo realmente él nació. Lucas capítulo 1. Vamos a ver Lucas capítulo 1. Dice así. Aconteció, verso 8 de Lucas 1, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, la Keshunah Hashem, delante de Elohim, según el orden de su clase, el Mijak de los Kohanim, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó de suerte ofrecer el incienso, entrando en el Beit Hamikdash del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, que es las 3 de la tarde. Cuando Yeshua murió en la cruz, él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Fue a las 3 de la tarde. Cuando Pedro y Juan entraron al templo de la Hermosa en Hechos capítulo 3, fue a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Cuando el Señor mandó a Gabriel a revelarle sobre el Mesías a Daniel, fue precisamente la hora del sacrificio de la tarde, las 3 de la tarde. ¿Sí? Y en el verso 11 de Lucas 1 dice, y se le apareció el ángel del Eterno puesto en pie derecha del altar del incienso. La palabra altar en hebreo es Mizbeach, de la palabra Mejilá, perdón. Sehut, que significa pie derecho. Y Mizbeach, B de Berajá, bendición. Y G de Jaim, vida. El Mizbeach, el altar. Verso 12. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elisheba te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, Yohanan Hatmasbil, Juan el Bautista. 14. Tendrá gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento. Bueno, aquí vemos claramente que el ángel Gabriel, quiero decirles que ayer estaba yo con mi amigo Fernando y ayer recibimos una visita muy agradable en la parte trasera de mi casa. El ángel Gabriel vino ayer. Es muy común para nosotros porque yo desciendo de María y José y él a veces viene. No siempre viene, pero a veces viene. Ok, Lucas capítulo 1. Yo creo que si la gente viera lo que mi amigo ha visto, saldrían corriendo de esta casa. Ok, Lucas capítulo 1. Bueno, cuando él terminó su ministerio era la última semana de mayo. Cae aquí en nuestro calendario, el Kaluash hebreo. Cuando el rey David estableció la Keshunah de cada sacerdote, cada uno tenía que ofrecer, tenía que hacer su Adon Hashem en una Shavua, en una semana. Y la octava semana era la de Abías, que era precisamente la orden de Zacarías, que cae en la última semana del mes de mayo de nuestro calendario aquí, en México. Bueno, y dice en el verso 4 de Lucas 1, después de aquellos días, dice... Verso 23 dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió a su mujer Elisheba y se recluyó en casa por 5 meses. Si nosotros contamos desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿sí? Era el mes de entre septiembre y octubre de nuestro calendario, porque un mes judío cae alrededor de la mitad de un mes y la mitad del otro, ¿sí? Entonces, Eliseba estaba ya, ella en el verso 24, dice, se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta
entre los hombres. Ella ya tenía 5 meses de embarazo, ¿sí? Y el sexto mes, verso 26 de Lucas 1, dentro del calendario judío es noviembre y parte de diciembre, o los primeros de diciembre. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Netzaret. La palabra Nazaret viene de la palabra renuevo, planta. Al Mesías se le conoce como el Semeaj, el renuevo, la planta, ¿sí? A una virgen desposada con un varón que se llamaba Joseph. Nosotros los judíos no usamos la J. La J latina no existía en esa época. Él no se llamaba José, ni Jesús se llamaba Jesús, ni María se llamaba María. Esa es la traducción del latín y no del hebreo, ¿sí? A una virgen bien desposada con un varón que se llamaba Joseph, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam, ¿sí? O María lo tradujeron en latín, pero no se llamaba María. Verso 28. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve. Esta es la traducción en latín. La Biblia cristiana evangélica es una Biblia de la Vulgata latina de San Jerónimo. No es lo que dice el hebreo ni el griego. Es la Vulgata latina. Está en latín. Y ningún ángel diría salve, ¿verdad? O salve, rey de los judíos. O salve, maestro, como es la traducción de latín. Sino que es un saludo romano. Y es obvio que Gabriel no lo haría, ¿verdad? Legle shalom, Miriam. Es lo que dijo Gabriel. Ok. Y aquí en el verso 30, María dice: no temas, porque has hallado gracia, Jesús, delante de Elohim. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Porque la palabra Jesús, si lo traducimos al hebreo, dice: mira un caballo. Entonces yo no le puedo decir a él caballo, porque él es el Mesías, él es el Salvador. La traducción está mal. El nombre de Cristo es Yeshua, no Jesús, porque Jesús en hebreo significa Jesús mira un caballo. Okay. Este era grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Eterno Dios le dará el trono de David su padre. En el verso 36 de Lucas 1 dice: aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Si el sacerdocio de Zacarías empieza la 8ª semana, que es la última semana de mayo, aquí cae en la última semana de mayo, y él regresa a su casa, y pasan 5 meses de embarazo de Elizabeth, Lucas 1, verso 24, podemos contar: junio, julio, agosto, septiembre, ¿sí? Octubre y noviembre. Los primeros de diciembre, en el mes judío noveno, Kislev, cuando celebramos Hanukkah, el milagro de las luminarias, es el sexto mes para Elizabeth, que fue cuando el ángel Gabriel vino a visitar a Miriam. La misma escritura está diciéndonos: 5 meses después de la 8ª semana, que es la última semana del mes de mayo aquí en México. Y el sexto mes, el ángel Gabriel, verso 26 de Lucas 1, visita a Miriam, que viene cayendo en diciembre, los primeros de diciembre, y es la mitad de noviembre, la mitad de diciembre, que es Hanukkah. Y le dice el ángel que su parienta está encinta. Bueno, verso 39. En aquellos días, levantándose Miriam o María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Bueno, en el verso 56 de Lucas 1 dice: se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Si contamos los meses, a partir del sexto mes, que es mitad de noviembre y diciembre en el calendario judío, contamos enero, febrero y marzo. La mitad de marzo y abril cae la Pascua judía, y es cuando nació Yohanan Harmadvil, Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, 57. Cuando llegó Elishebat, se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaron con el nombre de su padre Zacarías, Zarcayas. Pero respondiendo su madre le dijo: se llama Juan, Yohanan. Dice, verso 71. ¿Por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? 62. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. 63. Pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron.
No tenemos que inventar. Las mismas escrituras nos están diciendo, basándonos en Divrei Haim, en 1 Crónicas 24, cuando es el orden de los sacerdotes cada semana, le toca en suerte a uno ofrecer el Ketoret, y a Zacarías le tocó en suerte ofrecer el Ketoret, el incienso, en la 8ª semana, que cae la última semana de mayo de nuestro calendario. Él se regresa a su casa, dura 5 meses con su esposa Elizabeth, y después del 6º mes el ángel Gabriel visita a María, que viene siendo parte de noviembre y de diciembre. Entonces María se levanta y va a ver a su parienta 3 meses más. En Lucas 1:56 es alrededor de marzo y abril, que es cuando nació Juan el Bautista, Yohanan Hatmadbil, en la Pascua judía. Según la tradición judía, Elías vendría en una Pascua para revelar al Mesías, y nosotros como judíos celebramos la fiesta de Pesach, la Pascua precisamente, y tenemos una silla para el profeta Eliashua Hanavi, que él, según la tradición, anunciará la venida del Mesías. Recordemos que Yohanan Hatmadbil vendría con el espíritu de Elías. Es una manifestación previa para entender lo que va a pasar en el fin. Por supuesto que cuando le dijeron a él, ¿eres tú Elías?, él dijo, no soy. Entonces Elías vendrá a preparar el camino. Sabemos que Elías vendrá muy pronto junto con Moisés y enfrentarán al anticristo. Ok. Volviendo a lo mismo. ¿Cuándo nació Yeshua, Jesucristo? Si nos basamos en el calendario judío que Dios nos dio, el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a María, ¿sí?, que viene siendo mitad de mes y diciembre de nuestro calendario aquí en México, pero allá en Israel es el mes de Kislev, y viene en Zacarías, aquí lo tengo, Zacarías, la palabra del Señor, viene en Zacarías capítulo 7, verso 1, Kislev es el 9º mes, que para esta Elizabeth era el 6º, recordando desde la 8ª semana, la última semana de mayo, 5 meses más, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, que fue cuando vino Gabriel, que es la mitad de los primeros de diciembre, porque un mes judío es la mitad de un mes y la mitad del otro. En Hanukkah fue engendrado aquel que sería llamada la luz del mundo. Por eso Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo mundo venía a este mundo. Dice, él es la luz del mundo, ¿sí? Dentro del judaísmo se le conoce al candelabro de 7 brazos como la luz del mundo. Hace una alusión a Yeshua, a Jesucristo. Él fue engendrado en el 6º mes. La Biblia lo dice, no tenemos que inventarlo. Ahora, con estas bases podemos darnos cuenta cuando nació Juan el Bautista, en la Pascua judía. Ahora, ¿cuándo nació Jesucristo? Si nosotros contamos precisamente a partir del 6º mes, 9 meses, basándonos en el calendario judío, la mitad de un mes y la mitad del otro es un mes judío, caemos alrededor entre septiembre y octubre de nuestro calendario. ¿Qué quiere decir? Que Yeshua nació durante la fiesta de los tabernáculos. Esa palabra, sukkah, tabernáculo, fue malamente traducida en griego pesebre. Él no nació en un pesebre, marbek en griego. Lo tradujeron mal de la palabra en latín para pase, que significa establo, pero él no nació en un establo, sino que Augusto César había dicho que todos los judíos regresaran a su región de origen, y Joseph, como era de la casa de David, él regresó a Betlehem. Betlehem significa en hebreo casa del pan, y cuando ellos llegaron no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué? Porque durante ese mes toda familia judía está celebrando la fiesta de las enramadas. Dura precisamente 7 días más un día añadido que se le conoce como Simchat Torah, o el regocijo de la ley. Y durante esa fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que no es un pesebre, malamente traducido marbek en griego pesebre, por eso mucha gente cree que Jesús nació en un pesebre lleno de animales, y ningún judío pondría a un niño en medio de animales. Eso es absurdo, no lo haríamos, ¿sí? Yeshua nace en una sukkah, en una carpa que no es estable, ¿sí? La traducción está mal. Yeshua nace en una sukkah judía,
Y por eso en Juan capítulo 1 dice claramente, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito lleno de gracia y verdad. La palabra habitó en el idioma griego significa se hizo tabernáculo. Esa palabra Shevet también significa Shabbat. Y esa palabra significa que cuando Juan está diciendo aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, habitó, se hizo tienda, se hizo su casa, se hizo tabernáculo. Jesucristo, Yeshua, nació durante la fiesta del tabernáculo cuando los pastores sacerdotes cuidaban las ovejas en el campo. Ningún pastor, sacerdote judío, levita del templo que guardaban las ovejas para sacrificarlas en el Beit Hamikdash las saca en invierno. Eso no es así, no es verdad. Ellos las guardan en el mes, ellos las tienen en el campo, en el mes de otoño, ¿sí? Porque las sacrificaban en el Beit Hamikdash. Y durante la fiesta de Sukkot, los tabernáculos se encendían unas menorot, unos candelabros con las antiguas vestiduras de los levitas, y ellos se enrollaban en ellas y las usaban como mechas para encenderlas, ¿sí? Por eso cuando dice las escrituras que los Malachim Kadoshim, los ángeles, aparecieron a los pastores, les dijeron, os traemos nuevas de gran gozo, porque esta fiesta se le conoce como una fiesta de gran gozo. Se le conoce como la fiesta de la recolección, se le conoce como la fiesta de Sukkot, se le conoce como la fiesta de las naciones, porque todas las naciones van a tener que subir a Jerusalén a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, Adonai Jasebaot, y celebrar la fiesta de Sukkot. Vamos al libro de Juan, capítulo 1. No tenemos que inventar. Dios no está de acuerdo que la gente celebre una fecha falsa. Está prohibido en las escrituras sagradas hacer eso. Lucas capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esa palabra en griego es kenos. Habitó entre nosotros, se hizo tabernáculo. Dice la tradición judía que cuando Moshe habló con el Eterno, recibió la orden para hacer el Mishkan precisamente, y él lo empezó el día 15. ¿Será casualidad? No creo que sea casualidad. No tenemos que inventar fechas falsas que Dios no puso en la Biblia. Él nació durante una fiesta judía, la fiesta de Sukkot. Él fue circuncidado durante otra fiesta judía, Simchat Torah. Él murió en una fiesta judía, la Pascua. Él resucitó en otra fiesta judía, Bikurim. Él derramó el Espíritu Santo en otra fiesta judía, Pentecostés o Shavuot. Faltan 3 fiestas que tienen que ver con su segunda venida, que es la final trompeta, Rosh Hashanah, que cae entre septiembre y octubre de nuestro calendario, la fiesta de Yom Kippur, donde la gente, los cabritos son retirados de las ovejas, Mateo 25, y son lanzadas a un despeñadero, y la fiesta de los tabernáculos, que podríamos decir que es la fiesta del cumpleaños de Jesucristo. ¿Sí? Él basa todo en la tradición judía. Jesucristo no era un católico que iba a misa los domingos. Jesucristo es judío, siempre lo fue y siempre lo va a ser. Los demás son inventos de Roma. Roma ha inventado muchas cosas que no son ciertas. Ya vimos ahorita en los evangelios, en Lucas, que Yeshua precisamente es engendrado el 6º mes. Si checamos los de Crónicas 24, la 8ª semana, con un calendario de aquí y un calendario judío, porque empezaba todo en la Pascua, en el mes de Aviv o Nisan. Lo vamos a intercalar, nos vamos a dar cuenta cuando nació Juan el Bautista, y también nos vamos a dar cuenta cuando nació Yeshua. Otra manera de comprobarlo lo podemos ver en el mismo libro de Lucas o Gilel, en el capítulo 1 de Lucas. Lucas, lo vamos a ver, Lucas capítulo 3, verso 23. Jesús, es una versión cristiana, mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Él era como de 30 años. ¿Sí? Capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y 40 noches. ¿Sí? Pero en el 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en la sinagoga de todos ellos.
Verso 16 de Lucas 4, Gilead 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat o reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el espíritu de Hashem está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los captivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Eterno. Este año se le conocía como un Yobel. En Levítico 25, este año se le conocía como el año de pregonar la libertad en toda la tierra, donde los verdaderos dueños recuperaban su territorio, donde se perdonaban todas las deudas. Y este año empezaba en el mes séptimo, los primeros, el día 10 del mes séptimo. Lo vamos a ver en Levítico capítulo 25. Ahí nos vamos a dar cuenta también cuando nació Jesucristo, no tenemos que inventar. Levítico 25. Levítico 25. Dice así. 25 verso 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Levítico 25, 9 y 10. Santificaréis el año 50, pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo. Lo que leyó Yeshua en la sinagoga en Lucas capítulo 4 dice: el año agradable del Señor, pregonar libertad a los cautivos. Era un año, era un Yobel. Es cada 7 años y cada 50 años. El mes séptimo, el día 10, él entró en la sinagoga. Ahora, fíjense bien lo que sucede. En el verso 23, él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Él empieza a hablarles del Eliashú Hanavi, del Isha Hanavi. En el verso 9, levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Recordemos que en Yom Kippur se aventaba un macho cabrío para Azazel y se dejaba uno para el Eterno. Y ellos pensaban despeñar a Yeshua precisamente en Yom Kippur. Sin embargo, él no era para Azazel, él era el hijo del Eterno. ¿Sí? Verso 31, descendió Yeshua a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de Shabbat. En otras versiones dice: pasando una semana empezó a enseñar en Shabbat. Si era el mes séptimo y él entró el día 10 en la sinagoga y estaba por cumplir los 30 años, todavía no los tenía, pasando 6 días son 16 días. Y si vemos los días judíos, nos vamos a dar cuenta que él nació alrededor del 15 de Tisri, la fiesta de los tabernáculos. Otra vez es lo mismo, no tenemos que inventarlo. ¿Cuándo murió Yeshua? En la Pascua judía, que cae entre marzo y abril. Bueno, la Iglesia Católica pone una Semana Santa falsa. No es la fecha en que nosotros los judíos celebramos la Semana Mayor. Constantino, el emperador romano, que fue el verdadero fundador de la Iglesia Católica, hizo el famoso concilio de Nicea en el año 325. Cambió el Shabbat por el domingo, quitó las leyes judías y él dijo: no van a hacer ustedes lo mismo que esa chusma de judíos. Entonces la Semana Santa que celebra el pueblo católico no es la Semana Santa judía en la que Cristo murió. La Iglesia Católica puso el 25 de diciembre como nacimiento de Jesucristo. El Papa Juliano lo hizo porque quería convencer a los romanos y fue un grave error. No nació el 25 de diciembre. Otro problemón, que Cristo resucitó el domingo. Tampoco es verdad, eso no es cierto. Voy a adelantarles un poquito más dentro de la Biblia, ¿sí? Las escrituras en el libro de Juan o Yohanan, para aclarar un poco acerca de este asunto. Cuando Yeshua resucita en la resurrección, hay un pasaje donde dice que en el libro de Marcos, la vamos a ver. A veces cuando uno graba algo, de inmediato nos damos cuenta que cuando estamos haciendo algo en vivo, pues sí comete uno muchos errores, pero hay que tratar de evitarlo. Bueno, ok. Hay un pasaje donde vemos en Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trajeron las especies. Verso 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro.
En algunas traducciones dice que siendo oscuro todavía del primer día, Miriam Magdalí llegó al Keber, al sepulcro, y ya no estaba él ahí. Si nosotros nos damos cuenta, ¿cuándo dicen los católicos que Jesús murió? El viernes. Si él muere el viernes para enterrarlo en la noche y pasa toda la noche del viernes y el sábado y la noche del sábado para estar el domingo, no son 3 días, 3 noches. Mateo capítulo 12, verso 40, Jesús dice así. Mateo 12, verso 40 dice así. Porque como estuvo Jona, paloma, en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches. Si él muere el viernes para enterrarlo en la noche y resucita el domingo en la mañana, no son 3 días, 3 noches. No son 72 horas. Eso es otro invento de Roma. Qué casualidad, ¿no? Son mentiras. Ahora, vamos al libro de Mateo, donde vamos a ver, ¿estás siguiendo tú algo que no es verdad? ¿Te va a servir de algo seguir una doctrina equivocada? Si te dan una dirección que no es, o te extravías o no llegas a tiempo. Y si esa doctrina está equivocada, vas directo al abismo, vas al infierno, tristemente. Jesús no fundó la iglesia romana, que quede claro, no es verdad eso, ¿sí? Mateo capítulo, pasando el día, sí, dice en el libro de Marcos, los evangelios, o sea, como les repito, cuando uno hace algo en vivo, sí se equivoca de repente. Pero vamos a ver el pasaje. Aquí en el pasaje así, en el libro vamos a ver el libro de Lucas, los evangelios. En mi Biblia en hebreo es de derecha a izquierda, pero esta no, es de izquierda a derecha y es un poco complicado. Entonces, hay un pasaje donde dice que cuando vino Miriam Magdalí, era muy temprano todavía del primer día, y él no había, todavía, él ya no estaba ahí. Entonces, vamos a verlo aquí. Ok. A ver, vamos a ver el libro de Lucas o el libro de Juan. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que mucha gente dice, bueno, pues si él dice que iban a bajar los cuerpos porque iba a iniciar el gran Shabbat Agadol. La gente piensa que fue el viernes porque dice sábado. El problema es que nosotros como judíos tenemos varios Shabbatones, varios Sabbat. Y en esa ocasión hubo un Shabbat Agadol que cayó un jueves. Y el Shabbat semanal, que fue cuando Yeshua resucitó. Por eso el error de pensar que él murió un viernes para estar el domingo. Me dijo un amigo, no, es que él murió el viernes para estar el domingo porque era el tercer día. Sí, pero en Mateo capítulo 12, verso 40 dice que son 3 días, 3 noches. A ver, explícame eso. Eso no es congruente. Entonces, Yeshua murió a las 3 de la tarde. Esa es la hora en que él murió. Lo bajan antes de la fiesta de los panes sin levadura, el Shabbat Agadol. Y pasa precisamente, incluso la misma Biblia católica lo dice muy claro, es impresionante. En Daniel 9:27 dice, el Cristo confirmará su alianza por una semana y a la mitad de la semana hará cesar hostias y sacrificios. La mitad de la semana es el miércoles. El calendario judío es lunar, por eso dice en el libro del Génesis capítulo 1, fue la tarde, la mañana, el día primero, fue la tarde, la mañana, el día segundo, fue la tarde, la mañana, el día tercero, fue la tarde, la mañana. Dios cuenta la hora desde las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde de otro día. Nosotros tenemos un calendario lunar, no solar. Jesucristo murió un miércoles antes del Shabbat Agadol, que cayó un jueves. Pasó jueves, viernes, sábado. Él resucitó en Shabbat. Pero ¿cuál es el problema aquí? Los traductores pusieron una coma en un pasaje de Juan donde dice, habiendo resucitado, aquí está, Juan capítulo 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. Juan 20, el Evangelio, verso 1, siendo oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Cuando ella llega, estaba oscureciendo del primer día, todavía no amanecía y él ya no estaba en la tumba. ¿Cuál es el problema? Los traductores pusieron una coma donde no viene.
Por eso en un pasaje dice, habiendo resucitado Jesús el primer día de la semana, coma, esa coma no aparece en el texto griego. Por eso piensan que resucitó el domingo. Entonces ahorita vamos a ver ese pasaje donde dice, habiendo resucitado el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Esa coma no aparece en el texto. Si vemos Juan capítulo 20, verso 1, dice que era oscuro todavía del primer día, llega y ya estaba quitada la piedra, él ya no estaba allí. Entonces, ¿cómo está el asunto? Entonces, aquí en el libro de Mateo, las escrituras dicen, el problema empieza aquí cuando en un pasaje de las escrituras, los traductores ponen una coma donde no viene en el texto para dar a entender que fue el domingo. Pero eso sería realmente un grave error, porque ¿dónde quedaría lo que dice Yeshua en Mateo 12, verso 40? Entonces, dice aquí, Marcos 16, verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, coma, esa coma no aparece. El primer día de la semana, coma, apareció primeramente a María Magdalena. Según Marcos 16, verso 9, le apareció después de haber resucitado el primer día de la semana, John Rishon, o sea, un domingo. Pero según el libro de Juan, capítulo 20, Juan capítulo 20, aquí en la palabra del Eterno, Juan capítulo 20, perdón, a ver si viene aquí, es que es muy difícil porque mi Biblia está de derecha a izquierda. Lo acabamos de leer hace rato, de que era oscuro todavía del primer día y él ya no estaba ahí. Entonces, ¿cuál de los dos textos es la verdad? El asunto es que él no pudo haber resucitado el domingo porque no son 3 días, 3 noches. Ahora, vamos a verlo aquí, aunque me tenga que regresar y me tarde un poquito, pero vamos a ver lo que viene aquí, en Mateo. Ok. Es un poco difícil, pero no importa, vamos a encontrar el pasaje. Es importante. Hace rato di la referencia acerca de eso. Marcos. Viene aquí. Aquí en el Marcos 16, verso 9, dice que da a entender que resucitó el domingo. Pero si vamos a el otro evangelio, Lucas, es un poco complicado. Lucas, el evangelio, vamos a esforzarnos. Dice, a ver, es un poco complicado las referencias, pero vamos a encontrarlo, no importa, hay que encontrar el pasaje porque tenemos que basar todo en lo que nosotros sabemos. Aquí está. San Juan, el Evangelio, capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Según el pasaje que acabamos de leer, él resucitó el primer día, coma. Pero según aquí, cuando ella llega, ya está rodada la piedra y todavía no amanecía el primer día, John Rishon. ¿Cómo está eso? La respuesta está en Mateo 12, verso 40, donde Yeshua dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, el Ben Adam, en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches. Y si él muere el viernes en la tarde y baja en el cuerpo y pasa el viernes, la noche del viernes, el sábado, la noche del sábado, para el domingo no son 3 días, 3 noches. Es una falacia y es una mentira. Tengo una amiga que fue a Israel y ella me comentaba que cuando le dijeron quiere venir al Santo Sepulcro, la Basílica del Santo Sepulcro, ella dijo, yo no creo esas mentiras. Porque el sepulcro verdadero donde fue sepultado Yeshua todavía está a unos kilómetros de Jerusalén, del Gólgota, y todavía sigue siendo un huerto. Es un sepulcro que tiene un huerto. Pero la Iglesia Católica, como no quiere aceptar la verdad, porque el verdadero sepulcro de Jesús está a unos kilómetros de Jerusalén y sigue siendo sepulcro, ellos inventaron su otro sepulcro, la Basílica del Santo Sepulcro. Si tú sigues una fe que no es verdad, si tú crees en cosas que no son ciertas,
vas encaminado al infierno tristemente, porque no es verdad. Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús no resucitó el domingo. Y hay otras evidencias donde muy pronto mostraré que no entró un domingo de Ramos a Jerusalén. Eso no es verdad. Él no fundó ninguna iglesia en Roma. Eso tampoco es cierto. Son inventos, son cosas que no son ciertas. El problema es que aún los cristianos evangélicos están siguiendo a Roma, festejando el 25 de diciembre una ordenanza del Papa Juliano, siguiendo una Semana Santa puesta por la Iglesia Católica. Un domingo de Ramos que Cristo nunca entró un domingo de Ramos. ¿Qué caso tiene seguir algo que no es verdad? Todo judío sabe que Yeshua nació en la fiesta de Sukkot. Me había dicho un amigo, bueno, pero entonces, ¿por qué hacen la famosa misa de gallo el 25 de diciembre en Belén? Lo que ustedes no saben es que Belén se la quitaron al pueblo judío bajo el Tratado de Paz de Oslo con un terrorista llamado Yasser Arafat. E Israel, con tal de tener seguridad, creyendo en las promesas de este hombre, le entregó la ciudad de Belén, que ya tenía 46 años de ocupación israelí. La entregaron a los palestinos, y ellos son católicos, y ellos celebran la misa de gallo el 25 de diciembre en una ciudad que le pertenece al pueblo judío, Betlehem Yehudá, y que ellos nos la quitaron a nuestro pueblo. También se está pidiendo que el Papa Francisco y también los palestinos, Abbas, que Israel entregue la ciudad de Jerusalén. Y eso va a traer la ira y la indignación del Mashiach. Yo encontré en el código de la Biblia, venida del Mesías 2016, el Mesías está oculto. Hace días el Señor se me apareció en una aparición y me dijo, sí, yo estoy oculto, pero no para los míos. Y cuando yo venga, dice la Biblia, apareceré en las nubes de los cielos. Él se va a hacer visible. Él siempre ha estado aquí. Él dijo, yo aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismo el Espíritu Santo, el cual el Padre os dará para que esté con vosotros para siempre. Que el Eterno los bendiga grandemente y espero les haya servido de algo para poder comprender cuándo realmente Yeshua nació. Nomás una reflexión más. Él muere en la Pascua judía entre marzo y abril. Dura 3 años y medio su ministerio. En Lucas capítulo 4 lo menciona, con el ministerio de Yeshua Hanavi, que duró 3 días y 3 noches. 3 años y medio, perdón. Cuando él muere en la Pascua judía entre marzo y abril, cuenten para atrás, marzo y abril, son 3 años, pero 6 meses más, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Entre septiembre y octubre de nuestro calendario cae la fiesta de los tabernáculos. Es cuando él empezó su ministerio. Por donde le busquen. Él nació durante la fiesta de los tabernáculos. Un amigo me dijo, no, eso de las fiestas ya pasó, es sombra de lo que va a venir para el cuerpo de Cristo. Quiero decirles una cosa. Lean bien el libro de Colosenses. También he visto traducciones que la pura mentirosa del escriba, como dicen las escrituras, meten unas cosas que no vienen en el texto ni hebreo ni griego. Dios no ha quitado las fiestas. Si no hay cuerpo, no hay sombra. Si no hay sombra, no hay cuerpo. Si el cuerpo ya no existe, tampoco hay sombra, porque la sombra la refleja el cuerpo. Pero si el cuerpo es eterno, porque es Cristo, la sombra va a seguir eterna. Por eso las fiestas son por estatus perpetuo, son eternas. Él le faltan todavía 3 fiestas que no cumplió, que son las 3 fiestas de otoño, conocida como Yom Keset, el día y la hora que nadie sabe porque no se podía definir la hora en que iba a entrar la luna nueva, conocida como la final trompeta. Cuando los levitas iban a tocar, el Cohen Agadol les cerraba el ojo. Por eso Pablo, Shalia Shaul dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esa es una fiesta judía que no se podía definir porque no había pronóstico del tiempo en esa época. A veces se lleva 2 días. Y falta la fiesta de su gran venida, de gran trompeta juntará a sus escogidos. Esto no es el rapto. La gran trompeta, Shofar Agadol, es Yom Kippur, cuando los montes se dividen en 2 y llega hasta Asal. Asal es Azazel, nos hace referencia a Yom Kippur. Y después viene la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Todas las naciones van a tener que subir a Jerusalén a hacerle caso. Y él va a edificar su templo. Zacarías 6:12 lo dice, el renuevo del Eterno construirá el templo. Yo ya aclaré claramente, en el tiempo de Moisés había 2 santuarios, el tabernáculo y la tienda de reunión, no son el mismo. La tienda de reunión estaba fuera del campamento y ahí el que buscaba el Eterno lo hacía orando cosas espirituales, pero en el tabernáculo eran cosas físicas. Shalom, Ubraja, Kol Birjata.
No, y hay más que después, sí.